cuando en el fondo él quiso el análisis de los casi 350 juicios que evaluaron. Fue este comité evaluador, pues, que fue prácticamente designado a dedo para que ellos cumplan con lo que quería el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué decía el Consejo de Participación Ciudadana del Consejo de Trujillo? Ante el clamor ciudadano. O sea, ¿cuál es el clamor? ¿Cómo se mide el clamor ciudadano? Por número de personas que van a una plaza, por número de gritos. ¿Cómo se mide el clamor ciudadano? Por las editoriales de la prensa. Mire lo que dice el Consejo de la Judicatura. El mismo momento en que los nombra como miembros principales y suplentes del Consejo de la Judicatura, los nombra y en el artículo 1 designara como miembros principales y suplentes del Consejo de la Judicatura. Ahí está la señora Patricia Schettini, Roberto Murillo, Maribel Barreno, Juan José Murillo y María del Carmen Maldonado. Y a continuación, ¿qué dice? Y además dice que los vocales suplentes, el suplente de María del Carmen Maldonado Sánchez es Álvaro Francisco Román Márquez. Fíjese usted, Álvaro Francisco Román Márquez. Por lo tanto, si la señora María del Carmen Maldonado abandonó el Consejo de la Judicatura, ¿quién tenía que sustituirle? El suplente. ¿Y por qué tenía que sustituirle? Tenía que sustituirle por la sencilla razón de que, de acuerdo a la Constitución de la República con la cual se limpian las veces que les da la regalada gana, ¿qué es lo que dice sobre el Consejo de la Judicatura? Dice: el Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá. O sea, el que viene en la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, el que lo elijan, ese es el presidente nato del Consejo de la Judicatura. Y dice, y también por la Fiscalía General del Estado, por el Defensor Público, por la Oposición Ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Entonces, entre los 5 integran el Consejo de la Judicatura. Sucede que en estas condiciones no le sucede a María del Carmen Maldonado, Álvaro Francisco Román Márquez. Y le sucede a una persona que vino representando a la Fiscalía General del Estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el Ecuador? O sea, comenzando por allí, ¿qué calidad tiene el Consejo de la Judicatura, cuyo presidente jamás puede ser una persona que no provenga de una decisión de la Corte Nacional de Justicia, de una terna? Y él está ahí sentado y nadie le dice nada. Estamos en el Ecuador del despelote de toda la vida. Yo estoy hablando con cosas concretas, y el artículo que lo señalé es el artículo 179 de la Constitución. Primera. Segundo, la función de evaluar del Consejo de la Judicatura, de evaluar a los jueces, dice nombrar y evaluar a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Pero ellos no evaluaron, porque ellos lo que hicieron es constituir un comité de evaluación. Primero era un comité evaluador. Y luego, para disimular el tema, luego le cambiaron de nombre a Comité de Apoyo a la Evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Cuando en el fondo él quiso el análisis de los casi 350 juicios que evaluaron. Fue este comité evaluador, pues, que fue prácticamente designado a dedo para que ellos cumplan con lo que quería el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué decía el Consejo de Participación Ciudadana del Consejo de Trujillo? Ante el clamor ciudadano. O sea, ¿cuál es el clamor? ¿Cómo se mide el clamor ciudadano? Por número de personas que van a una plaza, por número de gritos. ¿Cómo se mide el clamor ciudadano? Por las editoriales de la prensa. ¿Cómo se mide el clamor ciudadano? Ante el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura, el mismo día que lo estaban nombrando, proceda a fijar los parámetros y la evaluación inmediata. No está diciendo, vean si evalúan o no evalúan.
y la evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura. O sea, yo los nombro, pero descabecen a la Corte Nacional de Justicia. Y para esto se apoyaron en una cantidad de gente, miembros del Comité Evaluador, que son los que verdaderamente, al analizar los fallos y las sentencias, que fueron 168 sentencias de jueces y 175 autos de admisión e inadmisión y sentencias de conjueces. Si usted suma los 168 más los 175, vienen a ser 350 menos 7, 343 sentencias y autos de admisión que se analizaron. Entonces viene el tema, ¿podían hacerlo? No, no podían hacerlo porque estaban poniendo en duda las sentencias, porque si fruto de esta evaluación dicen que los jueces no servían para nada, entonces viene el tema, o sea, los jueces no sirven, pero las sentencias siguen en firme. O sea, eso es una tomadura del pelo, made in Ecuador. O sea, yo evalúo y digo que el juez tal tiene que irse porque ha dictado sentencias mal hechas. Pero no digo cuáles son las sentencias mal expedidas, no digo cuáles son, dónde están los errores, porque no puedo tocar la seguridad jurídica. Pero ¿y cómo sabemos si esa evaluación fue bien hecha? ¿Cómo sabemos? Y con esto se comieron a Raimundo y todo el mundo. Se comieron 26 de 39 jueces, las 2/3 partes. Pero viene el tema, tenga la bondad de ponerme una fotito que le pedí que me la ponga. Claro. Ahí está. El Pleno de la Corte Constitucional, que está allí, presidido por Paulina Aguirre, se reunió y hizo esta declaración el 19 de febrero del 2019. Una declaración dura, como debía ser, en donde rechazan tajantemente la evaluación. Tajantemente la evaluación. Ya le puede quitar. Y entonces, en esta evaluación que estaban haciendo, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿qué es lo que dicen en este pronunciamiento? Entre otras cosas, porque no es lo único que dicen. Permítame un segundito que le estoy ubicando el documento. ¿Qué es lo que dice? Dice la nota de prensa, a través de un análisis jurídico y la metodología de evaluación enviada al Consejo de la Judicatura, la presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, señaló su postura frente al proceso. Aguirre y los demás jueces tienen que evaluar la legitimidad y transparencia, transgrede el principio de legalidad y que el proceso de evaluación debe basarse en criterios objetivos que garanticen la independencia judicial y respeto a los derechos de los jueces y conjueces. Y entonces, y Ramiro García, cuando no, dice, uno de los integrantes del comité evaluador calificó de bastante sinvergüenza la posición de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, teniendo en cuenta los cuestionamientos sociales que ha habido con respecto de los múltiples fallos. Este era un miembro del comité evaluador, que en los medios y antes de que se pronuncie dijo que eran sinvergüenza la posición de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que era sinvergüenza. Y cuando ellos hacen el pronunciamiento, la Corte Nacional de Justicia, el Pleno, dice que el artículo 5 del reglamento no observa la garantía del debido proceso, que el artículo 6 determina que la evaluación debe incorporar a más de los criterios cualitativos y cuantitativos criterios de cumplimiento de normatividad interna, legitimidad y transparencia, y que el artículo 89 del Código Orgánico de la Función Judicial regula que las evaluaciones se harán atendiendo únicamente criterios cualitativos y cuantitativos, cuestiona el artículo 9 del reglamento y etc. cosas. Pero viene la pregunta. Vuélvame a poner la foto si es tan amable, claro, querido Jairo. Ahí está. Claro. Ahí están los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Y entonces viene el tema. Y cuando la evaluación salió con la bigotera al revés, sea tan amable de retirarla para yo poder seguir. Cuando salió la evaluación, y fruto de la evaluación solamente quedaron los jueces Paulina Aguirre, los jueces Daniela Camacho, cómo no,
si Daniela Camacho estuvo al servicio de la persecución, de la judicialización de la justicia, de la política. Y entonces se quedó Daniela Camacho, se quedó María del Consuelo Heredia, se quedó Caterine Muñoz, se quedó Álvaro Vinicio Orlando Hidalgo, Ojeda Hidalgo, se quedó Marco Javier Rodríguez Ruiz y se quedó el actual presidente de la Corte Nacional de Justicia, que es Iván Patricio Saquicela Rodas. Entonces viene el tema, o sea, yo hago un pronunciamiento público y digo que no estoy de acuerdo con el reglamento de evaluación, pero como no me toparon a estos 7 jueces, entonces después reinó el silencio. Y entonces quedaron calladitos agradeciendo que fueron evaluados con calificaciones que pasaron los 80 puntos. Mientras tanto, sacaron de la judicatura todos los que les estorbaban para meter la gente que ellos querían, promoviendo a conjueces y promoviendo a jueces que no tenían la talla siquiera para llegar a la Corte Nacional de Justicia. Entonces, todo esto lo hicieron. Y entonces, ahora sucede que están defendiendo la legalidad del proceso, cuando de legalidad eso no tuvo absolutamente nada. El relator de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, José Valencia, donde le decía que a su criterio el proceso no se ajusta a estándares internacionales. Y menciona la falta de imparcialidad de los evaluadores y de los miembros de los comités, la posible violación de la garantía de inamovilidad y la afectación a la independencia judicial. Entonces, con todo este tipo de cosas, se violó la ley como les vino la regalada gana. Y luego, ahora todo el mundo quiere lavarse las manos. No ha pasado aquí nada, porque la misma Corte Constitucional dijo que no se topen los fallos, que eso no puede ser revisado. Así, los fallos mal hechos, según ellos, mal realizados, sin sustento, sin fundamentación, que sigan vivos, porque lo que les interesaba es que sacarlos a los miembros de la Corte de Justicia para poner sus propios jueces, porque ese ha sido el tema del Ecuador de toda la vida, poner la Corte a la medida de los intereses políticos. Y de esto no nos sacamos, no podemos salirnos de esta cuestión. Entonces, este es el tema de lo que se está debatiendo en el Ecuador. Y permítame una pregunta. Usted manifestó que María del Carmen Maldonado, por ejemplo, que presidía el Consejo de la Judicatura, ella renuncia y se designa a Fausto Murillo como presidente y no Álvaro Román. Álvaro Román había presentado una acción de extraordinaria protección. ¿Debería él presidirla? Pero obvio, a ver, el suplente es para eso, pues. El suplente es para que en ausencia de... Y si están destituidos los vocales, igual tienen que subir los suplentes. Pero obvio, pues. Entonces, ¿para qué? Pregunta del millón, que es de lógica sencilla y simple. ¿Para qué se designan suplentes? Para que tengan una carta o un papel en la casa y decir, verán que yo soy suplente. Correcto. Doctor, les consultaba porque el tema se ha vuelto bastante político. Por ejemplo, hoy día Salvador Quispe de Pachacutic dijo que no van a apoyar el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura porque el correísmo se quiere tomar el Consejo de la Judicatura. Y también la terna también que ha enviado Iván Saquicela, Maritza, Romero Esteves, Antonio Telo Sarmiento y Fabiola Gallardo, también han mencionado que son parte del correísmo. Por esa razón, que las respuestas... ¿Y en qué parte de la Constitución? ¿Y en qué parte de la Constitución o del Código Orgánico de la Función Judicial dice que no podrán acceder a los cargos del Consejo de la Judicatura miembros del movimiento UNES, del correísmo? ¿Dónde dice? O sea, es que es el Ecuador, pues. Yo no soy afín al correísmo para nada. He sido contradictor de ellos y cuestionador de todo lo que hicieron en su gobierno. Pero no se puede manejar así el país. No se lo puede manejar así el país. Entonces, que es correísta y este no va. Este sí es correísta, tampoco va. Este no es correísta, entonces este sí va. O sea, ¿qué es esto, pues? Eso tiene un nombre en la política, se llama maniqueísmo. O sea, cuando comienzan a poner como los cuadros del ajedrez, estos son blancos y estos son negros. Los blancos valen, los negros no valen. O sea, aquí es un tema clarísimo. La evaluación de la Corte Nacional de Justicia, primero no la realizó el Consejo de la Judicatura,
la realizó un comité de evaluación, y un comité de evaluación que no podía evaluar los fallos, no podía evaluar los fallos. Por eso incluso en un artículo agregado al Código Orgánico de la Función Judicial, en ese artículo agregado, se dice clarísimo que esto no se puede producir de esa manera, no se puede realizar de esa manera, porque se está afectando con los fallos, no se puede hacer una evaluación de los fallos. Permítame un segundo y se lo encuentro. Correcto. Es una reforma que se hizo. Aquí está. En el proceso se podrá analizar la calidad y técnica utilizada en las sentencias de las juezas y jueces. En ningún caso se evaluará el fallo o la decisión adoptada por la o el juzgador. O sea, ¿qué es esto? Pues esto parece Cantinflas. O sea, no se puede evaluar el fallo. Y entonces, ¿qué es la calidad técnica utilizada, la calidad y la técnica utilizada en las sentencias? O sea, la parte formal. Entonces no podrían ir allá, pero porque además hay un tema que es grave, porque de acuerdo a la normativa, el Estado tiene que responder por fallos con los cuales se ha perjudicado a la gente. Pero además hay un tema, artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, responsabilidad política. Los vocales y las vocales del Consejo de la Judicatura podrán ser sometidos a juicio político por las siguientes causales, además de las determinadas por la Constitución y la ley. 2 puntos. Número 1, intromisión en el ejercicio de las competencias propias de los jueces, fiscales, defensores, que violen su independencia judicial interna. Más claro que esto no canta un gallo, perdóneme. No canta un gallo. O sea, ¿cabe el juicio político? Claro que cabe el juicio político.